a la predicación de esta mañana. Amén. Vamos a orar entonces. Eterno Dios soberano, te adoramos, te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu bondad, porque tú eres bueno, Dios. Tus misericordias son eternas para con nosotros. Señor, te presento en esta mañana la predicación para que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que nos permita poder seguir adorándote a través de la escucha reverente de tu palabra y que nosotros podamos entender como cristianos, Señor, que tenemos que vivir y comportarnos como lo que nosotros somos, Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra, a rumiar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu mucha misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, continuando con nuestra serie de mayordomía, yo quiero que hagamos un giro en la serie de mayordomía y que podamos ver nuestra mayordomía en nuestros deberes como cristianos. Y cada uno de nosotros como cristianos tiene deberes. Y hoy yo quiero que hablemos sobre algunos deberes que nosotros tenemos como cristianos y para con la iglesia. Yo recuerdo la primera vez que yo entré a una iglesia, en el lugar donde yo vivía, con las personas que me crié, me invitaron, yo sé algunos quizás han ido al Santo Cerro, y yo fui a esta iglesia muy extravagante, con muchísimas imágenes al frente. La gente pasaba, duraba un rato mirando las imágenes, luego salía, se ponía de rodillas y allí hacía muchísimas peticiones. Cuando la persona que me lleva entra junto conmigo, yo entro delante, la señora está detrás y ella quería ver mi reacción ante la iglesia. Y cuando yo estoy de frente, yo me quedo un rato mirando todas las imágenes que yo estaba mirando. Me quedé un rato, como 2 o 3 minutos observando, y luego salgo. Ella le toca el turno a ella mira las imágenes, hace su petición y sale. Y cuando venimos entonces de camino a Santo Domingo, ella me pregunta, me gustó que te vi contemplando las imágenes, qué bueno, ¿qué tú pediste? Y yo le dije a ella, no, yo no pedí nada. Yo solo estaba contemplando y me preguntaba mientras miraba si las imágenes eran de oro o si no eran de oro, porque esa era mi preocupación al ver lo que estaba allí, si esas imágenes realmente eran de oro o no eran de oro. O sea, mi atención no podía pasar de la figura, porque todo aquel ser humano que puede contemplar a Dios y que puede ver a Dios a través de cualquier cosa, esto solo será posible si ese ser humano es guiado por el Espíritu Santo. Si no es guiado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no abre el corazón del ser humano, el ser humano nunca podrá ver a Dios y mucho menos lo va a ver en cosas que contradicen las propias Escrituras. La iglesia, entonces, yo desde ese momento no sabía decir que era una iglesia. Y cuando me hablaban de una iglesia, eso era lo que yo tenía en la mente. ¿Qué es la iglesia? ¿Sabemos nosotros como cristianos qué es la iglesia? La iglesia, primero, no es un club social. No es un club social donde tú pagas una membresía para tú poder tener acceso a los beneficios que te ofrece el club. No, eso no es una iglesia. Pero tampoco es una empresa donde el dueño está esperando beneficiarse del fruto del trabajo de los empleados. No, tampoco eso. Tampoco la iglesia es un centro de recaudación de impuesto estatal. Eso no es la iglesia. Si nosotros pudiéramos definir de manera simple para que todo pueda entender qué es la iglesia, pudiéramos decirlo de esta manera: la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una comunidad de fe.
Y eso no es solo decirlo, eso es entenderlo. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos esa comunidad de fe que tiene que comportarse como una comunidad de fe. Porque nosotros corremos el riesgo, hermanos, de nosotros cualquierizar la iglesia de Jesucristo, de nosotros cualquierizar la iglesia local y de nosotros perder de vista que Cristo es nuestra cabeza y que nosotros somos un cuerpo y que nosotros tenemos que caminar y conducirnos en este mundo como lo que somos, un cuerpo unido bajo lo que son las coyunturas, un cuerpo unido por la palabra y un cuerpo unido por el Espíritu Santo. Y ese riesgo nos puede llevar a nosotros a tratar la iglesia como cualquier cosa sin nosotros tomar en cuenta lo que es la iglesia en su esencia. Y yo he dicho ya que es una comunidad de fe. Y usted pudiera preguntar, bueno, ¿y qué es una comunidad? Bueno, una comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Eso es una comunidad. ¿Cuál es la característica de una comunidad? Son muchas características, pero yo solo quiero mencionar 4. Está la identidad. La identidad porque comparten gustos y comparten intereses. Número 2, están los objetivos en común, donde todos trabajan en pos de lo que el conjunto quiere conseguir. Número 3, está el compromiso, donde desde allí se crean lazos que permiten la armonía y así se identifica el uno para con el otro y comparten valores comunes. Y número 4 está la interacción, donde los miembros de la comunidad interactúan de manera mutua. Y dicho esto, a manera de introducción, yo quiero mencionar 4 deberes que nosotros tenemos como creyentes, a pesar, y hágame una acotación aquí, de que hoy solo voy a hablar de 2 por causa del tiempo. 4 deberes, pudiéramos decir en esta mañana, de un miembro de la iglesia bautista, el Mesías. 4 deberes. Y número 1, un cristiano de nuestra iglesia debe relacionarse con los demás amándose de manera mutua. Número 2, un creyente de nuestra iglesia debe someterse al ministerio pastoral. Número 3, un creyente de nuestra iglesia debe adorar a Dios con su fidelidad en sus diezmos y sus ofrendas. Y número 4, un miembro de nuestra iglesia debe usar los dones, como nos dice las Escrituras, para la edificación mutua. Y entonces permítanme iniciar con el primero, porque solo voy a hablar hoy de los 2 primeros. Iniciamos con que un cristiano de nuestra iglesia debe relacionarse y debe amar a los demás creyentes, deben amarse de manera mutua. Muchas veces nosotros estamos equivocados en cuanto a la forma de nosotros ver a los demás hermanos y a veces nosotros cometemos el error y el pecado de nosotros juzgar a los demás y de juzgar al otro por cómo el otro se ve o como el otro se peina o como el otro se ríe. Y a veces somos y juzgamos de manera superficial sin nosotros detenernos a entender que es nuestro hermano y que nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos sin importar cómo sea, porque Cristo nos amó a nosotros y nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos, y ese amor que Cristo nos dio a nosotros debemos mostrar ese amor amando a nuestros hermanos. Y lo vemos a veces a nuestros hermanos como que ellos muchas veces son unos carnales porque no son como yo. Y el estándar que a veces nosotros tenemos somos nosotros. La gente tiene que ser como yo y la gente no tiene que ser como yo. Usted no tiene que ser como yo, usted tiene que ser como Cristo. Es Cristo el modelo. El modelo se llama Jesucristo y a quien nosotros debemos seguir y a quien nosotros debemos imitar y quien debería ser el centro es Jesucristo.
Y a veces perdemos de vista que será para mí imposible yo tener una relación con Dios sin yo contar con mis hermanos en la fe. Lo primero, en cuanto a este punto, es que la iglesia está concebida como una comunidad de fe. Usted analiza la iglesia en el Nuevo Testamento, usted ve las cartas que fueron escritas a iglesias o a pastores, a líderes, para que sean estas cartas leídas en comunidad, en comunidad de creyentes, para que esto pudieran entonces, luego de leer la carta, poder ajustar sus vidas en torno a las enseñanzas apostólicas. O sea que de entrada la iglesia está concebida como una comunidad, no está concebida como varias comunidades personales dentro de la comunidad de la fe o varios mundos distintos dentro de la comunidad, no, nada de eso. Por eso yo entiendo cuando una persona que no es cristiano dice, yo no tengo amigos cristianos. Yo entiendo cuando una persona que no es cristiano dice eso. Yo entiendo cuando una persona que no es cristiano dice, yo no trabajo con cristianos. Yo lo entiendo. Es entendible, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué yo no entiendo? Cuando esa misma frase la dice un cristiano. Cuando es un cristiano el que dice, yo no trabajo con cristianos, o yo no me junto con cristianos, o yo no hago esto con cristianos, porque se supone que tus prioridades al conocer a Cristo, al Cristo traerte hacia Él, tus prioridades cambiaron. Y que ahora tú debes buscar y tú debes juntarte con aquellos que tienen tus mismas prioridades y tus mismas metas. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. ¿Cuál es nuestro norte? Cristo. ¿Cuál es nuestro radio de acción? ¿Y para qué? La razón de todo lo que nosotros hacemos o debería hacer se llama la exaltación y la glorificación del nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Y es lo que nosotros deberíamos perseguir. Y si nosotros perseguimos eso, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar y tenemos que relacionarnos con creyentes para nosotros fortalecernos el uno al otro. Para que así nos ayudemos de manera mutua e independientemente de eso que he dicho. Lo más importante de esto es que es un mandato del Señor. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo espiritualmente. Somos su cuerpo. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos ustedes en conjunto, todos son miembros del cuerpo de Cristo. El que sabe leer, el que no sabe leer, el profesional, el que aún no es profesional, el que tiene maestría, el que solo es bachiller. Todo es, cada creyente, esa comunidad de creyentes, todos forman parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Y qué le da valor a esa comunidad? Que Jesucristo es el centro de la comunidad. Y si somos un cuerpo, el cuerpo no está dividido. ¿Usted ha visto un cuerpo dividido? Yo no lo he visto. Yo nunca he salido de mi casa y le he dicho a los pies, vayan adelante, que mi cabeza va más tarde. Lleguen primero y me saludan a Abraham allá. No, porque somos un conjunto de miembros que formamos un cuerpo donde el uno se debe al otro. De hecho, yo estoy predicando ahora y usted me ve predicar. Y usted puede decir, bueno, es la voz es el instrumento de la predicación. No la voz, todo el cuerpo, porque todo el cuerpo se utiliza al momento de la predicación, en la gesticulación y en todo cuanto uno hace. O sea, todo el cuerpo está involucrado en el proceso de al hablar. Y así la iglesia es un conjunto de miembros donde nos debemos el uno al otro. Lo que pasa es que hay algunos creyentes que todavía no lo saben, que nos debemos el uno al otro. Donde yo no debo maltratar a mi hermano, no debería maltratar a nadie, pero a mi hermano mucho menos.
porque nosotros nos debemos los unos a los otros, donde yo debería considerar al otro, yo debería considerar a mi hermano, porque el Señor me dice que yo tengo que amar a mi hermano y que yo tengo que mostrar el amor de Dios. Ese amor de Dios yo no lo voy a mostrar diciéndole, ay, es que yo amo tanto a Dios, es que yo tengo un... No. Yo no voy a mostrar ese amor predicándole a los perdidos. Ese amor de Dios yo lo voy a mostrar en la forma en la que nos amemos los unos a los otros. De hecho, el Señor dice, cuando el mundo vea que nosotros nos estamos amando, el mundo va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo. Yo debo mostrar interés por mi hermano en la fe. Si mi hermano en la fe falla, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo tengo que amarlo. Lo voy a amar también si falla. Claro, porque a ti también te aman y tú fallas. La iglesia no es un grupo de perfectos que se juntan en una misma comunidad para presumirse grandeza el uno al otro. Esa no es la iglesia. La iglesia es una comunidad de fe donde los creyentes, donde el cuerpo de Cristo está ahí relacionándose y edificándose el uno al otro para con sus debilidades dar gloria y honra a su Salvador. Entonces cuando mi hermano falta, cuando mi hermano peca, entonces yo tengo que amarlo, yo tengo que perdonarlo, yo tengo que guiarlo, yo tengo que mostrar el amor que Cristo ha tenido conmigo cuando también yo he fallado y cuando también yo he hecho algo incorrecto. Si mi hermano está enfermo, ¿qué? Visítalo. Y eso es lamentable, porque a veces hay hermanos cerca de nosotros enfermos que a veces ni vienen a la iglesia y usted ni por enterado se da. Hay gente que tiene necesidad a nuestro alrededor y nosotros a veces ni siquiera oramos por esa persona. No podemos darle recursos económicos porque no tenemos, sí, pero tú oras por ellos, tú te interesas por ellos, tú lo llamas, tú le escribes, tú le dices, fulano, ¿cómo te sientes? Fulano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Te sientas con ese hermano a tomarte una taza de café. Nos hemos dejado llevar de la sociedad en la que vivimos, una sociedad, como le han llamado a algunos estudiosos, la sociedad del microondas, donde quieren la cosa rápido, donde no nos importa a nadie, donde solo estamos concentrados en nosotros y lo único que nos importa somos nosotros. Y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia local de Cristo, esto es una iglesia local, es una comunidad de fe donde nosotros deberíamos interesarnos el uno por el otro. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Imagínense una sublevación de las manos diciendo que ellas no necesitan a los pies. O los ojos diciendo que no necesitan de la boca. ¿Usted se imagina eso? El desastre que sería. Todos son miembros del cuerpo y todos son importantes. La diferencia es que cada uno tiene una función específica. Y así es en la iglesia, así es en el cuerpo de Cristo, así es en la comunidad de fe. Todos somos iguales, pero todos tenemos funciones específicas y tenemos cosas que hacer, funciones que nos ha dado el Señor, dones y ministerios que nos ha dado el Señor, para que nosotros, conforme a lo que el Señor nos ha dado, nosotros entonces podamos actuar para edificar al otro. La idea no es que yo venga y le diga, yo soy el papaupa de la matica en la predicación. Esa no es la idea, eso no tiene importancia. Lo que importa es que si el Señor me dio un don, mi don pueda servir para que usted pueda ser edificado a través de él. Yo no sé si ustedes recuerdan que una vez yo le dije que siendo yo adolescente, yo me miré en un espejo y yo dije, pero ¿y qué hacen las cejas ahí? ¿Recuerdan? No tienen sentido.
Y cogí una rasuradora y me la quité. Y le dije que literalmente yo parecía una papa. Usted me miraba la cara, yo pelado, porque yo siempre más bajito que ahora, porque los muchachos de ahora se pelan como ellos quieren y exigen. Antes nosotros no podíamos exigir. Era lo más barato y lo más barato era mientras menos cabello, más duraban para crecer y menos se iba a la peluquería. Entonces imagínense esta cabeza peladita, 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 sin eja, un fenómeno. Lo que yo pensaba que no servía para nada, cuando comenzaba a sudar, todo el sudor se me entraba a los ojos. Y entonces descubrí que las ejas protegían a mis ojos, no solo del sudor, hasta del polvo. Sí, lo descubrí de mala manera. No hay un miembro en el cuerpo que sea más importante que otro. Todos los miembros del cuerpo están en el lugar que el Creador lo colocó para que hagan su función. No hay en la iglesia un miembro más importante que otro, sino que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, colocó cada miembro en su lugar para que allí haga la función que Él ha determinado que debe hacer cada miembro. Y yo no debo menospreciar a ningún miembro del cuerpo por insignificante que yo crea. Yo veo un hermano y yo digo, esto es una eja, yo no debo menospreciarlo, porque es miembro del cuerpo. Y como es miembro del cuerpo, no solo es que el cuerpo lo necesita, es que es parte de la dinámica del cuerpo. Porque menospreciando a un miembro del cuerpo, cuando yo menosprecio a un miembro del cuerpo, estoy menospreciando a la cabeza misma del cuerpo, que es Jesucristo. Cuando yo maltrato a un miembro del cuerpo, yo estoy maltratando a la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Ahí no suena tan bonito, ¿verdad? Porque solo somos un solo cuerpo compuesto de muchos miembros. Y la idea es que nosotros podamos amarnos y tolerarnos. Eso decirlo es bonito. En la práctica es otra cosa. Amarnos y tolerarnos es lo que hacemos los esposos y las esposas, ¿verdad que sí? Donde por amor a Dios ella me tolera y por amor a Dios yo la tolero. Y nos amamos con nuestras diferencias. Hay gente que cree, ¿cuántos años tienen de matrimonio? 40, ¡wow! Eso no tiene ningún tipo de diferencia, no, hay diferencia. Son dos pecadores juntos, dos pecadores que están en conflicto a diario con sus pecados y el pecado del uno afecta al otro. Pueden durar 60 años juntos y van a durar 60 años con diferencia. ¿Cuál es la clave entonces? No, la clave es que se aman y se toleran y se respetan. Y Cristo es el centro de su relación. Y ellos saben que no hay nada más importante en una relación que ser fiel a Cristo y vivir el evangelio en ella. Por eso nosotros como cuerpo, al igual, debemos igual amarnos y tolerarnos. No mordernos. No mordernos. Nosotros no somos competencia. Y como no somos competencia, yo no puedo esperar que Abraham haga algo para yo decir, espérate. Y después cuando a mí me toque, yo decir, no, yo lo hago mejor que Abraham. Porque Abraham hace tal cosa mal y tal cosa mal. Y yo no, yo lo hago así, porque yo sí soy un producto terminado. Esa no es la intención. Nosotros no somos competencia. La idea es que nosotros podamos edificarnos de manera mutua y que yo con mi don yo pueda edificar a Abraham y Abraham con el suyo me edifique a mí, porque nosotros somos hermanos y si tenemos alguna diferencia podamos sentarnos a conversar nuestras diferencias y amarnos a pesar de nuestras diferencias. Nosotros no estamos aquí para nosotros competir quién es el más espiritual. Nosotros no estamos aquí para nosotros competir quién es el más santo. Para nosotros tomarnos un domingo y decir, vamos a hacer el concurso del más santo de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para eso. Vamos a ver quién ora más. ¿Quién es el que más estudia la Biblia?
¿Quién es el que más sale a evangelizar? ¿Quién es el que tiene más dones? Usted no ha escuchado gente decir, no, yo tengo todos los dones. Todo. 20 ministerios, 48 dones, 64 talentos. Yo lo tengo todo. Y cuando tú miras la vida, cómo se comporta, dice, bueno, pero es que la forma en la que tú accionas, me dice que tú tienes que conocer a Cristo y que tú tienes que entender qué es la iglesia, qué es una comunidad de fe y para qué Dios te dio los dones que tú tienes. Los dones y los talentos que nosotros tenemos no es para nosotros exhibir y mostrar que somos mejores que, es para nosotros servir. Y cuando el Señor te da una herramienta, es una herramienta de servicio para la iglesia. Estamos aquí para servir. Eso es una comunidad de servicio, donde yo debo servirle a los demás y los demás deben servirme a mí. Una comunidad de servicio. Y nosotros deberíamos entender que estamos juntos para nosotros abrigarnos y compartir juntos, para que cuando yo tenga una necesidad, yo pueda ir donde usted, y cuando usted tenga una necesidad, usted pueda venir donde mí. Eso es lo ideal, debería ser eso. Una ayuda mutua, porque somos una comunidad de fe. Somos una familia de fe. Somos la familia del Mesías. Y muchas veces nos tratamos no como familia, sino como vecinos. Pero no como, hay vecinos que son como si fueran más que familia, no. De esos vecinos impertinentes que nadie quiere saber, a veces nos tratamos así. ¿Cuántas veces usted ha llamado a un hermano simplemente porque usted no lo vio en el culto y usted lo llamó y le dijo, hermano, Dios te bendiga, no te vi en el culto, ¿cómo tú estás? ¿Todo está bien? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? ¿Cuántas veces se ha escrito por el grupo de la iglesia que hay alguien enfermo y usted se ha tomado un momento para usted escribirle a esa persona, para usted llamarle a esa persona y preguntar por su salud? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? O más aún, ¿cuántas veces tú has visitado a un hermano solo para compartir con un hermano una taza de café? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Las relaciones se cultivan y nosotros como cristianos debemos cultivar relaciones sanas entre nosotros. Es lo que nosotros deberíamos hacer, cultivar esas relaciones de hermano entre nosotros y amarnos el uno al otro, mostrarnos ese amor en esa medida. Y mostrar a mi hermano mi amor por medio de mis acciones. Como creyentes nosotros debemos cultivar una relación de amor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El llamado a nosotros es que nos amemos y que nos amemos los unos a los otros. Si mi hermano peca contra mí, entonces yo debo perdonar a mi hermano y yo debo tratar a mi hermano como yo quiero ser tratado. Como yo quiero que mi hermano me trate también cuando yo peque contra él. Porque es lo que nos enseña la Escritura, ninguno de nosotros estamos exentos a. Y con la vara con la que yo mido a mi hermano, con esa misma vara mi hermano me va a medir a mí. Debemos tratar a nuestros hermanos como nosotros queremos que nuestros hermanos nos traten a nosotros. ¿Quién debería ser el centro de atención? ¿Tú? No te queremos, no, porque yo. No. ¿Quién debería ser el centro de atención? No es que los hermanos deben andar detrás de ti, pues no. Es una comunidad donde nos debemos el uno al otro, donde tú debes amar a tu hermano, donde tu hermano te debe amar a ti, donde nosotros entendemos que el centro de la comunidad de fe se llama Jesucristo y todo lo que hacemos deberíamos hacerlo para dar gloria al nombre de Cristo. Y debemos relacionarnos como iglesia.
Nosotros debemos tener amigos creyentes, porque esos amigos creyentes nos van a ayudar. Y en un momento en que yo necesito cualquier consejo, me lo va a dar un creyente, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y yo, como miembro del mismo cuerpo, debo tener en alta estima a mis hermanos en la fe, sabiendo que cuando yo amo a mi hermano, yo estoy amando a Cristo. Entonces, el primer punto de esta predicación de esta mañana es que nosotros, como miembros de la Iglesia Bautista, el Mesías, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos procurar relacionarnos y amarnos, no porque yo lo estoy diciendo, porque eso nos enseña las Escrituras. Amén. Y el segundo punto, un miembro de nuestra iglesia debe someterse al ministerio pastoral. Ya aquí no entra tan bonito, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero mire el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Denle motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no lo beneficiará a ustedes. Yo recuerdo un día que yo escuché en un lugar donde yo trabajaba a dos cristianos en la hora de almuerzo en el comedor hablando. Y ellos hablaban de una persona, yo no sé ni cómo decirlo, pero ellos hablaban de esa persona y acabándolo. No, ¿y por qué le esto? ¿Y por qué le aquello? ¿Y por qué le...? Delante de que hay muchísima gente comiendo, ellos están hablando normal, pero muchos de los que estamos ahí estamos escuchando y están diciendo, y él hace esto, y él hace lo otro, y están acabando, y yo estoy loco por saber de quién están hablando. Y al final, una de las dos dice: yo no sé cómo que un pastor puede ser así. Ellos estaban hablando de su pastor y estaban acabándolo literalmente. Eso está bien, ¿verdad que sí? No es porque sea un pastor que no está bien. Es porque nosotros no debemos hablar de ningún creyente de esta manera. Y el testimonio que nosotros estamos dando con esto, ¿cuál es? Y el amor de nosotros, ¿cuál es? Si yo tengo una diferencia con Héctor, ¿qué yo debo hacer? ¿Ir donde Abraham a quejarme? No, yo tengo que ir donde Héctor y decirle: pana, yo tengo problemas contigo porque es que a ti no te crece el cabello y eso a mí me causa molestia. Lo que sea, yo tengo que ir donde él y ponerme de acuerdo con él. Pero no ir donde Abraham y quejármele a Abraham de una situación que yo tengo con Héctor y sin yo ni siquiera haber hablado con Héctor. Ahora, ¿cómo funcionaría? Bueno, que yo tengo una situación con Héctor, voy y hablo con él, él no quiere escuchar ni quiere entrar en razón, yo vuelvo y hablo con Héctor: fulano, es que me molesta con la luz el asunto, puso una peluca. Entonces no me escucha, entonces yo vengo y hablo con Abraham: Abraham, yo necesito que usted me ayude, como usted es una persona que Héctor le escucha, eso no es verdad, pero es un ejemplo. Una persona que Héctor le escucha, yo quiero que hablemos con Héctor para que él entienda un conflicto que nosotros tenemos. Ahí es válido. Ahora, ¿dónde no es válido? Que yo me tenga el problema con Héctor y antes de yo hablar con Héctor, entonces yo vaya a hablar con Abraham. La Biblia nos enseña que los pastores son quienes gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Los pastores tienen autoridad sobre la iglesia, pero
no es una autoridad en ello, no es un fin en sí mismo, es un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se le ha confiado. ¿Y quién le ha confiado la labor pastoral a los pastores? El príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Y los pastores van a rendir cuenta a Jesucristo de las ovejas que Cristo le ha dado a ellos. Por eso los pastores primero son administradores de la iglesia. Son los responsables de la administración eclesiástica local. Y su función principal, la función principal de un pastor es cuidar a los creyentes. Y este cuidado es ejercido por medio de la enseñanza bíblica. O sea que el pastor debe ser un maestro, administrador que, valga la redundancia, administra la iglesia y enseña todo el consejo de Dios a esa iglesia. Mire cómo lo dice el pastor Suger Michelén, cito: el deber primario del pastor es hacer entender a las ovejas de Cristo cuál es la voluntad de su Señor y Salvador y persuadirle a la obediencia. Este es un aspecto tan importante de su ministerio que los pastores no deben permitir que ninguna otra cosa los aparte o interfiera con el cumplimiento fiel de esta responsabilidad. Fin de la cita. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que el pastor de la iglesia fue colocado allí por el dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, le da las herramientas al pastor para que pueda hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Poder alimentar y guiar la grey del Señor. Instruir con las escrituras y administrar la iglesia. Es un llamado a alimentar el cuerpo de Cristo con su compromiso principal de el pastor. El compromiso principal de es con Cristo, que es el dueño de la iglesia, que es el dueño de las ovejas, no con las ovejas ni con el cuerpo como tal, sino con Cristo. Es un compromiso con Cristo, porque a quien van a rendirle cuenta los pastores es a Cristo. Y la Reina Valera nos dice, en los dos textos que leí, que se sujeten a la autoridad pastoral, porque los pastores van a velar por vuestras almas. El creyente que no se somete a la autoridad pastoral, entonces está en desobediencia con Cristo. Alguien dijo una vez: yo estoy en esa iglesia, pero es solo hasta que el Señor me diga que me vaya, porque yo no aguanto a ese pastor. Yo no lo soporto. Yo no lo puedo ver. Hay pecado ahí. Porque el Señor colocó en la iglesia autoridad, y hay una autoridad pastoral para cuidar de la iglesia misma, para el Señor cuidar a través de la iglesia misma por medio del ministerio pastoral. Y el que no se somete entonces a lo que es la autoridad pastoral, tampoco se somete a Dios. Repito eso. El que no se somete a la autoridad pastoral tampoco se somete a Dios, porque la autoridad pastoral es subordinada a la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo deberían ser tratados los pastores? ¿Como dioses? ¿Como dioses? No, deberían ser tratados con respeto. Y yo le confieso con toda sinceridad que yo me siento extraño hablando de los pastores, hablando del tema pastoral, por lo menos en nuestra congregación. Y eso no me pasa a mí, eso le pasa a todos los pastores. Es más cómodo uno traer un pastor de otra iglesia que venga a la iglesia de uno a hablar del ministerio pastoral. Pero bueno, alguien me decía, eso es bueno hacerlo, pero tú tienes que enseñar todo el consejo de Dios. Y el Señor no nos ha dicho a nosotros: prediquen lo que sea cómodo para ustedes, y lo que no sea cómodo busque otro para que lo hagan. No, el compromiso de nosotros es predicar y enseñar todo el consejo de Dios. Y la Biblia enseña y manda a los creyentes a someterse
a la autoridad pastoral, amar a sus pastores, a cuidar a sus pastores, a proveer para sus necesidades. Porque tiene la iglesia que proveer para las necesidades de los pastores, porque en la medida en la que el pastor está bien, en esa medida lo estará también su iglesia. Y hay que decir con dolor que hay gente que no se somete a nadie. Hay gente que no respeta a nadie, mucho menos va a respetar la autoridad pastoral, que son malcriados, mal hablados, irrespetuosos, que no consideran a sus pastores, que la Biblia dice que tenemos que tener en alta estima a los que nos instruyen. Ellos no tienen en alta estima a nadie, porque una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que nosotros practicamos en el día a día. Pero es un llamado a nuestra iglesia, y es un llamado a nuestra iglesia de que cada creyente de nuestra iglesia, lo primero que dije es que cada creyente de nuestra iglesia debe procurar amar a los demás, amar a los demás, y en ese trato, en esa relación de amor el uno para con el otro. Eso es lo número uno. Y lo segundo, que cada creyente de nuestra iglesia debe respetar y debe someterse a la autoridad pastoral. Y voy a hacer una acotación aquí. Yo no estoy diciendo esto porque pasó nada, ni porque alguien me irrespetó, ni porque alguien me dijo algo que no debió decirme. No, yo estoy diciendo esto para enseñarlo lo que dice las escrituras en torno a eso, y para decirle lo que nosotros como iglesia entendemos que debe ser un deber de un creyente de nuestra iglesia. Amén. Que el creyente debe respetar y debe amar a su pastor, o a sus pastores, porque hoy yo soy el pastor de esta iglesia. Pero mañana nosotros podemos tener varios pastores, ¿verdad? Podemos tener varios pastores en la medida en la que nosotros vayamos creciendo como iglesia. No es que fíjense que yo no dije mañana vamos a enganchar a otro como pastor, porque el pastorado, el ministerio pastoral lo da el Señor, y hombres con experiencia evalúan y entonces puede ejercer el ministerio pastoral, y así es como realmente se envía al ministerio pastoral luego de la evaluación interna, externa y la evaluación de otros hombres de Dios que ven el llamado y entonces pueden confirmar el llamado en esa persona. No es que usted diga yo tengo el llamado al ministerio pastoral y ya eso sea suficiente. No es así. Pero usted debe someterse a la autoridad del pastor en la iglesia donde usted tiene que hacerlo. Ahora, ¿por qué usted debe hacerlo? ¿Por qué tengo yo que someterme a la autoridad de un pastor? Porque la Biblia dice que usted tiene que hacerlo. Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo he visto muchos pastores quejándose. Ay, Dios mío, la iglesia. Ay, yo tengo allá un fulano que se llama, ay, Dios santo. Y miren, ayúdenme a orar porque tengo una situación. Hay un hermano que me hace esto. Y uno escucha cosas, uno que se relaciona con otros pastores, que uno dice, increíble. La iglesia de uno es una cenicienta. Porque uno escucha que mira, tengo esta situación en la iglesia con tal hermano, tengo esta situación con tal hermana, y los pastores quejándose, porque los creyentes ni lo respetan, ni lo consideran, y lo que le dan es dolor de cabeza. Y con todo el amor del mundo ellos responden porque tienen un llamado y saben que tienen que rendirle cuenta al Señor. Pero el autor de los Hebreos dice que nosotros deberíamos considerar a los pastores porque ellos van a dar cuenta al Señor, y que si nosotros lo consideramos, ellos van a hacer su trabajo con alegría y no se van a quejar, porque a nosotros no nos conviene que ellos se quejen, porque cuando el pastor se está quejando, el pastor no está enfocado en lo que tiene que estar, en el cuidado de la iglesia. Porque los pastores sirven a la iglesia,
o deberían servir a la iglesia en representación de Cristo, porque es a Cristo a quien le van a rendir cuenta por la iglesia. Dice el pastor MacArthur, cito: la iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar su trabajo con satisfacción y deleite. Fin de la cita. Nosotros somos responsables como iglesia de que nuestros pastores trabajen con alegría y con deleite, de que no se anden quejando, de que no se anden quejando porque lo maltratan, porque lo desconsideran, porque no lo tratan como si fueran sus pastores. Y también tengo que decir con dolor que yo tengo miembros en esta iglesia que me doy cuenta cuando hacen salida porque lo veo en las redes sociales. No es que usted tiene que pedirle permiso al pastor para usted hacer algo, pero usted debe informarlo. Pero también tengo que decir con alegría que aquí hay miembros que cuando van a salir siempre dicen: pastor, ore por mí que voy para tal sitio y voy a hacer tal cosa. Ore por nosotros. Sí, vamos a estar orando por usted. Y no voy tampoco, nunca he podido olvidar cuando nosotros predicábamos aquí en la pandemia. Héctor, ¿recuerda esto? Héctor me lo hacía de maldad, hermano. Estos son los espacios donde yo me la desquito con esto. Yo encendido predicando. Y cuando la predicación estaba por la mitad, Héctor me hacía señas: pare, que no se grabó. Yo llegué a pensar que era de maldad que lo hacía. Man, y nosotros veníamos, Héctor y yo, mascarilla, con de todo, hasta nosotros sacrificar el tiempo, no se escuchaba un alma por aquí y veníamos a grabar tanto los estudios como las predicaciones para que en sus casas le pudiera llegar a usted ver la palabra y usted pudiera alimentarse allí. Y nunca escuché a un hermano decir: wow, ¿y cómo ustedes hacen eso? Martín, un día, de todos los hermanos de aquí, un día Martín se me acercó y me dijo: wow, debe ser complicado grabar esos sermones como ustedes lo graban, sin nadie aquí. Y el que está viendo dice: pero eso tiene que estar lleno de gente. Héctor allá poniéndome cara fea. Y yo mientras estoy hablando, no sé qué es lo que sí, es que no está grabando, ¿qué? Porque él haciendo muchísima mueca por allá. Y Martín me dijo: yo quiero agradecerle por ese trabajo que ustedes han hecho. Gracias. Y le doy gracias al Señor por todo eso. Y yo dije: wow. Alguien notó que en la iglesia se está haciendo un trabajo. ¿Alguien lo notó? Amén. Yo no estoy diciendo eso ahora para que usted ni se deprima, ni se sienta mal. No, es para que usted considere lo que usted tiene que hacer como creyente en la iglesia. Es la iglesia la que debe beneficiarse de la autoridad pastoral, y la autoridad pastoral es para el beneficio de la iglesia misma y para la gloria de Dios. Porque Dios fue quien colocó allí al pastor para que haga su trabajo. Yo no le estoy diciendo que la iglesia tiene que aprobar el ministerio. No, yo no estoy diciendo eso. La iglesia no tiene que hacerlo. Ahora, la iglesia tiene que hacer que la carga sea más fácil y tiene que ayudar con lo que pueda para que el hombre de Dios pueda hacer el trabajo que Dios le ha enviado a hacer. Yo he visto iglesias que el Señor ha bendecido. De hecho, yo conozco una iglesia que en ese tiempo que conocí el caso, ellos tenían muy buenos ahorros como iglesia. Y el pastor estaba pasando por una situación económica complicada y pidió que se le ayudara, y la iglesia le dijo que no se podía. Y eso es una desconsideración. Aún una persona que está trabajando por la iglesia,
que está haciendo lo que el Señor le ha enviado a hacer, tú no debes desconsiderarlo así. Yo digo otra cosa, ahí faltó otra cosa, pero no viene al caso. Por eso a la iglesia le conviene que el pastor se dedique a tiempo completo a la obra. Porque cuando el pastor se dedica a tiempo completo a la obra es más beneficioso para la iglesia. Pero si el pastor se dedica a tiempo completo para la obra, la iglesia tiene un compromiso mayor con el pastor, porque tiene que sostenerlo. Y lo que yo quiero decir con esto es que las iglesias deben tratar bien a sus pastores. Amén. En el trato, en el respeto, en el sometimiento y en el velar por las necesidades de sus pastores que estén suplidas. Y permítanme citar un párrafo de la Confesión de Fe, de la Confesión Bautista de Fe de 1689. En el punto 26, página 39, párrafo número 10, cito. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de la iglesia a la que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartirle también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Fin de la cita. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que los creyentes deben relacionarse y deben amarse de manera mutua, deben cultivar relaciones de amor entre ellos. Los creyentes, los miembros de la Iglesia Bautista del Mesías. E igual los miembros de la Iglesia Bautista del Mesías deben someterse al ministerio pastoral. Nuestro deber como cristianos es amarnos los unos a los otros. Pero también nuestro deber como cristianos es nosotros someternos a la autoridad pastoral de la iglesia, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y nosotros debemos cumplir todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a nosotros poder entender que como cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros, y que ese amor no debe ser simplemente de palabra, sino que nuestras acciones puedan decir que nosotros nos amamos los unos a los otros, y que cuando el mundo nos vea como nosotros nos amamos, el mundo pueda decir: ellos son siervos de Cristo, porque ellos se aman los unos a los otros. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, y ayúdanos a entender que como cristianos nosotros tenemos deberes a cumplir. Que en esta ocasión, hablando de los deberes, que nosotros podamos entender que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos cultivar relaciones amantes entre nosotros y que nosotros debemos someternos al ministerio pastoral. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos, Señor, a la parte que continúa luego, nosotros podamos seguir viendo los demás puntos en lo que nosotros como iglesia debemos someternos, debemos hacer para nosotros agradarte y glorificarte, Señor, por medio, Señor, de la práctica de nuestros deberes cristianos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.